El caos se desató la tarde del 15 de junio de 2022. Todo comenzó cuando una mujer de 24 años hizo lo impensable en el estacionamiento de una tienda Kroger en Spring Grove Village, en Cincinnati, Ohio. Tabitha Chapman estaba sentada en su minivan revisando el teléfono de su novio. Lo que encontró la enfureció. Creía que él le había sido infiel con su hermana. Las cámaras de vigilancia captaron lo que sucedió a continuación. Cuando su novio salió de la tienda, Chapman pisó el acelerador. La minivan de 3 toneladas se lanzó hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia él. Lo atropelló con tanta fuerza que le rompió una pierna y lo estrelló contra el pavimento. Pero el vehículo no se detuvo ahí. En el paso de peatones se encontraba Christopher Scott Griffith, de 58 años, que caminaba con un bastón. La minivan lo arrolló con una fuerza devastadora. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Scotty Griffith hace que esta tragedia sea aún más desgarradora. Años antes, había sobrevivido a un catastrófico accidente de motocicleta que lo había dejado paralítico. Con pura determinación, luchó por recuperarse, volviendo a aprender a caminar con la ayuda de un bastón. Esa experiencia lo había transformado. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Look Twice, Save a Life. Mira 2 veces, salva una vida, dedicada a la seguridad vial y a proteger a los motociclistas de los atropellos. El hombre que había sobrevivido a un accidente y había dedicado su vida a prevenir otros, se convirtió en víctima precisamente de aquello contra lo que había luchado. La ironía no podía ser más cruel. Tras la colisión, Tabitha se acercó a su novio que yacía en el suelo, herido tras haber sido atropellado. Entonces, mientras los testigos observaban horrorizados, comenzó a golpearlo. El fiscal del condado de Hamilton, Joe Deters, expresaría más tarde su frustración. Ella tomó un vehículo de 3 toneladas, embistió a su novio y luego atropelló a Christopher, un hombre inocente con bastón que cruzaba la calle. En la audiencia de acusación dijo: "Lo peor de todo esto es que, después de atropellar a estas 2 personas y de que su auto quedara inutilizado, salió del vehículo, dejando a su bebé de 8 meses en el auto. Se dirigió hacia su novio y comenzó a golpearlo después de que él hubiera sido atropellado". El fiscal hizo una pausa con evidente frustración. "Lo que hizo esta mujer es repugnante. Simplemente no entiendo por qué tuvo que suceder esto". Griffith fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció a causa de las lesiones. Su exnovia, Miley Betru, quien estuvo con él durante 5 años y siguió manteniendo una estrecha amistad con él, describió el momento en que se enteró de su muerte. "Vi que no había leído las etiquetas, así que tuve un mal presentimiento todo el día. Cuando vi que su amigo me llamaba, supe que algo andaba mal", recordó con la voz quebrada. "Mi corazón está destrozado, completamente destrozado". Greg Griffith, hermano de Scotty, dejó claros sus sentimientos ante los periodistas. En la audiencia de fianza de Chapman, los fiscales revelaron un patrón inquietante de violencia que sugería que este no era un incidente aislado. Anteriormente, había sido arrestada en 2020 por presuntamente usar un martillo para romper las ventanas de su exnovio durante otro ataque de ira. En 2021 fue arrestada por presuntamente golpear a su hija de 7 años con un cinturón y darle puñetazos en la cara. El patrón era claro. Cuando Chapman se sentía agraviada o enojada, la violencia seguía. Ahora se enfrentaba a cadena perpetua. Los cargos incluían asesinato e intento de asesinato. Su abogado defensor alegó que ella no tenía intención de lastimar a nadie y que simplemente había pisado el acelerador sin querer causar lesiones. Sin embargo, el video de vigilancia mostraba una imagen completamente diferente. Las imágenes mostraban cómo la minivan aceleraba deliberadamente y avanzaba con determinación. El fiscal Deters fue inequívoco en su valoración de lo que había impulsado a Chapman aquel día. Explicó que, al parecer, ella había revisado su teléfono celular y creía que él había mantenido una relación inapropiada con su hermana. Para Chapman, aquella supuesta infidelidad merecía un castigo extremo: ser embestido con una minivan. La pregunta de qué pasaría con el bebé de 8 meses de Chapman quedó en el aire. Probablemente se involucrarían los servicios de protección infantil. Aunque no se revelaron los detalles del destino del bebé, el juez fijó la fianza de Chapman en $500,000, lo que reflejaba la gravedad de los cargos y su historial de violencia. Mientras permanecía en la cárcel a la espera del juicio, se hizo evidente el peso de sus acciones. Un hombre había muerto,
Su novio había resultado herido y su bebé se había quedado sin madre. Todo ello a causa de su ira por una supuesta infidelidad. Es cierto, todos tenemos sueños, pero a veces la gente puede ir demasiado lejos. El siguiente caso lo demuestra. Entonces, ¿qué pasó realmente? En la tarde del 12 de diciembre de 2020, la torre de control del Aeropuerto Internacional McCarran recibió una llamada de emergencia alrededor de la 1:35 de la tarde. Un hombre estaba corriendo por 2 pistas en uso. En ese preciso momento, el vuelo 1367 de Alaska Airlines se preparaba para despegar hacia Portland, Oregón, y se encontraba entre las pistas. Había 72 pasajeros a bordo, incluidos 3 agentes federales de seguridad aérea. Momentos después, el capitán Mark Frank alertó a la torre de control de que el hombre corría hacia su avión, agitando los brazos. El capitán no tuvo más remedio que detener la aeronave. Lo que sucedió a continuación dejó a los pasajeros conmocionados y confundidos durante los siguientes 45 minutos. La investigación reveló que Alejandro Carlson, de 41 años, había escalado una valla de más de 2 metros para acceder al recinto del aeropuerto. El hombre burló todos los controles de seguridad, los puestos de control y las barreras diseñadas para mantener a las personas no autorizadas alejadas de los aviones en servicio. En ese momento, corría a toda velocidad por la pista, decidido a llegar al avión. Corrió hasta la parte trasera del avión y se subió al ala izquierda. El pasajero Aaron Evans observaba incrédulo desde su asiento junto a la ventanilla. Sin duda, fue una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida, dijo Evans más tarde a los periodistas. Algunas personas pensaron que se trataba de una amenaza terrorista, otras simplemente estaban en estado de shock. Fue lo más extraño que he visto en mi vida. Llegaron los oficiales asignados al aeropuerto e intentaron convencer al hombre de que bajara del ala, pero no se rendía fácilmente. Caminaba de un lado a otro sobre el ala. Aún más extraño, se quitó los zapatos e intentó trepar a la punta del ala descalzo. Dentro del avión, la confusión dio paso a la preocupación. Los 3 agentes federales de seguridad aérea que se encontraban a bordo se apresuraron a tranquilizar a los pasajeros, aconsejándoles que mantuvieran la calma y permanecieran sentados mientras el personal de seguridad del aeropuerto se ocupaba de resolver la situación. Afuera, los agentes seguían intentando convencer a Carlson de que bajara, pero la comunicación resultaba difícil. Finalmente, el hombre se deslizó por la punta del ala y cayó al suelo. La caída fue violenta. La pasajera Brooke Knight, que había estado grabando el incidente, publicó más tarde un tuit sobre lo que había presenciado. Este tipo está bien, y eso es lo importante. Una hemorragia nasal. Todo el personal del avión y de la pista estuvo increíble. Fue muy bonito de ver. Carlson fue detenido y trasladado al UMC con la nariz rota y algunos cortes leves. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué alguien arriesgaría su vida? Pondría en peligro a docenas de pasajeros y paralizaría las operaciones del aeropuerto durante 45 minutos. Tras ser examinado por los médicos, Carlson habló con un sargento de la Unidad Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Las Vegas, LVMPD. Lo que dijo explicaría todo, pero de alguna manera haría que el incidente fuera aún más trágico. Carlson admitió tener una enfermedad mental y dijo que tenía una historia que contarle al mundo. Creía que si saltaba al ala de un avión probablemente tendría una audiencia más grande. Sin embargo, nunca explicó cuál era su historia ni qué mensaje quería compartir desesperadamente con el mundo. El FBI respondió a la violación de la seguridad del aeropuerto, pero rápidamente se determinó que el incidente no era un caso federal. Carlson fue acusado de allanamiento y de poner en peligro la seguridad de personas o propiedades. El control de tráfico aéreo detuvo todos los aterrizajes durante el incidente. El vuelo de Alaska Airlines regresó a la puerta de embarque para una inspección completa antes de que los pasajeros pudieran continuar su viaje a Portland. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. ¿Por qué? Porque ocurrió en plena cabina de un avión, a 30,000 pies de altura, sin ningún lugar al que escapar. El lunes 6 de septiembre de 2021, Timothy Armstrong, de 61 años y residente en Las Vegas, embarcó en el vuelo 182 de American Airlines, con destino de Los Ángeles a Salt Lake City. El vuelo transportaba a 162 pasajeros.
incluidos 6 miembros de la tripulación. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario de 1 hora y media se convirtió en una pesadilla que acapararía los titulares nacionales. Denise Bush, un pasajero de 35 años de Salt Lake City, regresaba a casa tras disfrutar de unas vacaciones en Hawái, con un vuelo de conexión vía Los Ángeles. Se acomodó en su asiento, esperando un viaje sin incidentes, pero a mitad del vuelo, algo llamó su atención. Una mujer asiática que estaba cerca de él tuvo que levantarse temporalmente debido a problemas de espalda. Fue entonces cuando Armstrong comenzó su diatriba. Bush afirmó más tarde que Armstrong había atacado verbalmente a la mujer asiática, diciendo que ella y su acompañante no tenían qué hacer allí. El pasajero, visiblemente agitado, comenzó entonces a dirigir su ira hacia la tripulación y se levantó de su asiento para enfrentarse a ellos. Las imágenes de video captadas por Bush muestran a Armstrong de pie en la parte delantera del avión, discutiendo con el copiloto. En un momento dado, una azafata tuvo que impedirle que entrara en la cocina. Bush siguió grabando. Su comportamiento era muy extraño, dijo Bush a los periodistas tras el aterrizaje. No fue particularmente amenazante con los demás pasajeros, pero fue muy surrealista. El video muestra a Armstrong colocándose la mascarilla sobre la cara y luego quitándosela. Todo ello mientras emitía gruñidos y sonidos guturales. Mostró el dedo medio a las azafatas en múltiples ocasiones. La tensión iba en aumento dentro de la cabina. Los pasajeros intercambiaban miradas nerviosas. Nadie sabía qué podría hacer Armstrong a continuación. Se oían rumores sobre la posibilidad de desviar el vuelo, pero ya estaban lo suficientemente cerca de Salt Lake City como para continuar. La tripulación mantuvo la calma y pidió a los pasajeros que no interactuaran con Armstrong. Todos podían ver que se enfrentaban a alguien completamente impredecible. Se llamó a los oficiales del aeropuerto poco antes de la 1 de la tarde tras recibir informes de un pasajero ebrio a bordo, y el avión finalmente aterrizó en Salt Lake City. Las autoridades subieron al avión. Mientras se acercaban a Armstrong para sacarlo del avión, él continuó con su extraño comportamiento. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?, dijo mientras lo escoltaban fuera. Cuando finalmente se lo llevaron, toda la cabina exhaló. Los pasajeros que habían estado conteniendo la respiración durante más de 1 hora, finalmente se sintieron a salvo. Se detuvieron y aplaudieron a la tripulación por su profesionalismo durante toda la odisea. Bush agradeció a la tripulación de la aerolínea por cómo manejaron la situación. Tuvimos suerte de contar con una tripulación tan bien entrenada que mantuvo la calma durante todo el vuelo, escribió en Twitter. El siguiente caso que vamos a tratar demuestra cómo alguien con un exceso de confianza creyó que podía engañar a todo el mundo, incluida la policía. Todo comenzó cuando un Dodge Charger de 2010, equipado con luces de emergencia rojas y blancas intermitentes, se abrió paso entre el tráfico parado en Acworth, Georgia. En su interior se encontraba un hombre vestido con un uniforme completo, con insignias, cinturón de herramientas y placa. Parecía un agente de policía. Actuaba como un agente de la ley. Solo había un problema. No lo era. La policía de Acworth observó a Gerardson Mackey, de 33 años, conduciendo cerca de Lake Acworth Drive, junto a la autopista 92. El jefe de policía se encontraba casualmente en la zona y vio algo sospechoso. Observó cómo Mackey utilizaba sus luces de emergencia para incorporarse al tráfico. El jefe pidió refuerzos por radio y el oficial Park respondió para detener a Mackey. Cuando el oficial Park se acercó al vehículo, se encontró con una escena que haría que la mayoría de la gente se quedara boquiabierta. No era un vehículo cualquiera. Era un coche patrulla retirado, sin distintivos oficiales, pero aún equipado como uno de verdad. Al ser interrogado, Mackey no tardó en dar una explicación. «Soy un operador HER o fuera de servicio», le dijo al oficial Park, refiriéndose al programa dirigido por el Departamento de Transporte de Georgia. «Esta es mi empresa. Me dedico a los servicios de escolta fúnebre». La siguiente conversación quedó grabada en una cámara corporal. El agente Park se mantuvo profesional, aunque escéptico. Mackey respondió con evasivas e intentó justificar el uso de las luces. Insistió en que todo era legítimo. Tenía un permiso de iluminación para el vehículo en la guantera. Dirigía un servicio de escolta funeraria llamado Georgia Metropolitan
Incluso afirmó ser un exoficial de policía en las Bahamas. Sin embargo, mientras el oficial Park examinaba los documentos y consultaba con su jefe, algo no cuadraba. Las luces del vehículo de Mackey eran rojas, en lugar de ámbar o blancas, como se requiere para los servicios de escolta civiles. Más importante aún, Mackey estaba usando esas luces para esquivar el tráfico, en lugar de para cualquier propósito comercial legítimo. La actitud de Mackey cambió. Se volvió desesperado, casi suplicante. Explicó que cualquier multa aparecería cuando el Departamento de Transporte de Georgia verificara su número de licencia de conducir, lo que pondría en peligro su puesto. El oficial Park lo escuchó, pero se mantuvo firme. «Voy a multarlo por conducir ilegalmente un vehículo de emergencia». Las súplicas de Mackey se intensificaron. El oficial seguía sin convencerse. «Necesitamos policías de verdad. ¿Podrías postularte?». La respuesta de Mackey reveló sus verdaderos sentimientos sobre unirse al cuerpo, alegando que no quería postularse para Acworth. Se emitió la multa y Mackey fue enviado a casa con una cita en la corte, pero la investigación apenas comenzaba. Tras una investigación más profunda, los detectives descubrieron la verdad. Gerardson Mackey no era un operador HER o fuera de servicio. Había sido despedido de ese puesto en enero de 2022. La placa que había mostrado con tanta confianza ya no era válida. El uniforme que llevaba con tanta autoridad era un disfraz de un trabajo que ya no desempeñaba. El 22 de julio de 2022, solo 2 días después de la parada de tráfico, Mackey fue arrestado y acusado de suplantar a un funcionario o empleado público, un delito grave. Mackey no se limitó a ponerse un disfraz y esperar lo mejor. Invirtió en un patrullero policial retirado legítimo, con sistemas de luces de emergencia en funcionamiento. Obtuvo permisos que parecían oficiales y usó un uniforme que podía engañar a la persona promedio a primera vista. Su intento de vivir la vida de un agente de la ley sin una placa terminó con él enfrentando graves cargos por delitos graves, lo que demuestra que las luces intermitentes y un uniforme no pueden reemplazar la verdad. El 29 de junio de 2024, Emma Marin, de 18 años, entró en la tienda Smoke Shop, situada junto a State Road en St. Augustine, para lo que pensaba que sería un turno normal. Sin embargo, al salir, fue testigo de la situación más alocada que jamás había visto y se vio envuelta en medio de todo. Emma Marin estaba trabajando sola cuando vio entrar a un hombre en la tienda. Era un día normal. Recordaría más tarde en una entrevista con la oficina del sheriff de St. Johns County. El hombre era Theodore Tundor, de 31 años. Nada en esa primera visita parecía sospechoso. Solo otro cliente que se detenía para usar el baño y se iba. Pero cuando salió del baño, algo era diferente. Miró a su alrededor por un minuto, se dirigió detrás del mostrador y comenzó a agarrar cosas y a tirarlas por todos lados. Luego, empezó a meterse cosas en los bolsillos. Emma Marin observó cómo Tundor se llenaba los bolsillos de mercancía. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre este caso es que, menos de una semana antes de este incidente, un cliente había robado algo durante el turno de la hermana de Marin. El jefe había amenazado con despedir a su hermana si volvía a pasar, o dijo que se lo descontaría de su sueldo. Esa amenaza se cernía sobre ambas hermanas, así que, cuando Tundor intentó marcharse con los objetos robados, Emma Marin tomó una decisión en una fracción de segundo. Tundor miró a la joven que se interponía entre él y su libertad, y luego dijo: «¿Qué vas a hacer al respecto?». Emma Marin se quedó paralizada. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Él simplemente la empujó hacia la puerta, la agarró por el cuello, la arrastró hasta la camioneta e intentó meterla dentro. El video muestra a Tundor arrastrando a Emma Marin por el estacionamiento a plena luz del día, con el brazo envuelto alrededor de su cuello. Los gritos de Emma Marin resonaron en el aire. «Suéltame, ayuda, ayuda», gritó con todas sus fuerzas. Jennifer, una transeúnte, fue testigo del horror que se desarrollaba. Inmediatamente marcó el 911. Emma Marin luchó con todas sus fuerzas durante el forcejeo. Sus padres le habían enseñado una lección crucial: siempre que estés en peligro, debes defenderte. Y eso fue lo que hizo. Pateó, gritó
se retorció y se movió, lo que hizo imposible que Thundor la empujara al interior del vehículo. Simplemente seguí defendiéndome y gritando, explicó. No pude subir a la camioneta. Estaba aterrorizada. Finalmente, Emma Marin se liberó. Corrió hacia Jennifer y las dos mujeres se encerraron en una tienda cercana hasta que llegó la policía. Thundor huyó del lugar en su camioneta, dejando atrás a una adolescente traumatizada y un estacionamiento lleno de testigos. Más tarde, los agentes de la oficina del sheriff avistaron a Thundor conduciendo de forma temeraria por la A1A cerca de Marineland. Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida lo persiguieron brevemente antes de detenerlo. La camioneta que conducía había sido denunciada como robada en el condado de Duval. Según el informe policial, Thundor confesó el robo y el intento de secuestro, y dijo a los agentes del sheriff que se había llevado a Emma y los productos de la tienda al mismo tiempo. Ahora enfrenta múltiples cargos tanto de la oficina del sheriff de St. Johns County como de la FWC, entre ellos secuestro, robo, hurto mayor de vehículo, huida y evasión, y conducir bajo los efectos del alcohol. Si este contenido te pareció interesante, suscríbete al canal para seguir viendo más historias reales como esta. Y ahora continuemos con el siguiente video perturbador. Antes de entrar en el siguiente caso, me gustaría preguntarles, ¿qué harían si fueran testigos de un secuestro justo delante de ustedes? Llamar al 911 es lo más recomendable, pero un niño que vive en Los Cruces, Nuevo México, no quiso limitarse a esperar a que llegara la ayuda. Quería detener la amenaza él mismo. El miércoles 25 de marzo de 2020, alrededor de las 9 de la mañana, una mujer se bajó de un autobús Greyhound en la gasolinera Chokis, en el 800 de Thorpe Road, con sus 3 hijos, de 9, 2 y 1 año. Mientras esperaba su Uber, notó que un hombre la miraba fijamente. El hombre era Daniel Ayo Beltrán, de 22 años, de Phoenix. Se acercó a la mujer, agarró del brazo a su hijo de 2 años y le exigió que le entregara a sus hijos. La madre se negó e intentó alejar a su hijo. Fue entonces cuando Beltrán se abalanzó sobre ella. La joven madre cayó de espaldas, donde su hijo de 1 año estaba atado en un portabebés. Agarró a sus hijos y corrió gritando, pidiendo ayuda hacia la tienda. Beltrán la persiguió. Los empleados intentaron detenerlo, pero él se defendió de ellos. La mujer se encerró con sus hijos en el baño, pero Beltrán no se rendía. Le dio patadas a la puerta tratando de entrar a la fuerza. Los empleados de la tienda llamaron al 911, rogando a la policía que se apresurara. Mientras tanto, al otro lado de la calle, en otra gasolinera, Canaan Bower, de 16 años, estaba llenando el tanque de su camioneta cuando escuchó gritos. Semanas antes, Canaan Bower acababa de ganar el campeonato distrital en la categoría de peso pesado de 285 libras. Con una estatura de 1,90 metros y un peso de 127 kilogramos, su entrenador de lucha libre, Bill Hawkins, lo describió como un talento natural. Aunque solo había comenzado a practicar lucha libre en 2018, rápidamente se había consolidado como uno de los mejores luchadores de peso pesado de secundaria de Nuevo México. Cuando Canaan llegó a Chukis, la escena era caótica. Beltrán seguía intentando derribar de una patada la puerta del baño donde se escondían la madre aterrorizada y sus hijos. Canaan tomó una decisión en un instante. Lo que sucedió a continuación fue un derribo de lucha libre de libro. No fue un movimiento que yo hubiera hecho o practicado. Simplemente agarré a Beltrán por detrás y lo tiré de espaldas al suelo. En cuestión de segundos, el joven de 16 años tenía a Beltrán inmovilizado en el suelo. Los empleados, enfurecidos, se abalanzaron intentando subirse encima de Beltrán, pero Canaan les dijo con calma que se apartaran. Me están estorbando para luchar. Soy un tipo grande, así que confiaba en mí mismo. Lo tenía controlado y no iba a ir a ninguna parte. Durante varios minutos, Canaan mantuvo a Beltrán inmovilizado mientras los empleados seguían pidiendo ayuda, desesperados porque llegara la policía. Beltrán decía cosas como «déjame ir» y maldecía. Pero después de aproximadamente 1 minuto, se rindió. Canaan se mantuvo tranquilo, pero los empleados seguían furiosos. Casi 6 minutos después de que Canaan entrara, la policía finalmente llegó. Los agentes rápidamente esposaron a Beltrán y se lo llevaron. Beltrán fue detenido y acusado de intento de secuestro,
maltrato infantil, 4 cargos de agresión física y 2 de agresión. La historia se volvió viral y muchas personas elogiaron al adolescente. Canaan se mantuvo humilde respecto a sus acciones. No tenía ni idea de que esto iba a ser el resultado. No sabía que iba a tomar estas proporciones. Solo sabía que había que hacer algo, pero que nadie más iba a hacer nada al respecto. Así que tomé medidas. Aunque la historia de Canaan terminó bien, es importante señalar que su situación era única. Era un atleta entrenado con ventajas de tamaño y fuerza. Si alguna vez eres testigo de una situación peligrosa como esta, lo más seguro suele ser pedir ayuda y ser un buen testigo. Intervenir físicamente puede ponerte en grave riesgo de sufrir lesiones o algo peor, especialmente si el agresor está armado. Prioriza siempre tu propia seguridad. En el caso de Canaan, su entrenamiento y sus habilidades físicas le dieron herramientas que la mayoría de la gente no tiene. Trágicamente, Canaan Bower murió en un accidente de motocicleta en Las Cruces el 9 de marzo de 2022. Tenía 18 años. Su motocicleta chocó con un vehículo que giraba hacia el norte en Travis. Su madre, Cara Garrett Bower, escribió en Facebook: Canaan vivió la vida al máximo y amó con todo su corazón. El héroe que salvó a una madre y a sus hijos vivió apenas 2 años más después de aquel acto de valentía. Pero en esos 2 años se convirtió en un símbolo de valentía y altruismo, demostrando lo mucho que puede lograr una sola persona cuando se niega a quedarse de brazos cruzados. Las persecuciones policiales son habituales en Estados Unidos. Sin embargo, a veces el éxito requiere la ayuda de terceros, como lo demuestra un incidente ocurrido en Los Ángeles el 21 de septiembre de 2023. Alrededor de las 3 de la tarde, agentes de la División 77 del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, comenzaron a perseguir a un sospechoso que conducía un sedán Mercedes de color oscuro. El sospechoso era buscado por un robo, posiblemente relacionado con el propio vehículo, y se creía que estaba armado. El sospechoso se dirigió primero hacia el sur por la autopista 405, luego se desvió a la 110 en la zona del puerto y se dirigió de regreso hacia el norte. Alrededor de las 15:53, el conductor salió en Bundy Drive solo para volver a incorporarse al carril este de la autopista 10. En la autopista, el sospechoso evitó el tráfico conduciendo por el arcén, rozando a otros conductores y la mediana. En un momento dado, cuando el sedán redujo la velocidad en la 110, el sospechoso arrojó por la ventana un objeto que parecía ser una pistola. Una de las patrullas que participaban en la persecución se detuvo para recoger las pruebas, mientras que el resto continuó la persecución. La persecución llevaba más de 1 hora cuando la situación comenzó a cambiar. A las 16:00, el conductor había reducido considerablemente la velocidad al encontrarse con el inicio del tráfico de la hora pico en la autopista. Poco después, el sospechoso salió de la autopista 10 hacia Crenshaw Boulevard, deteniéndose brevemente en la rampa de salida antes de continuar por las calles. Los helicópteros de las noticias siguieron cada movimiento mientras la persecución entraba en su fase más peligrosa en Crenshaw Boulevard, al norte de la autopista 10. La conducción se volvió agresiva y temeraria. El sospechoso alcanzó velocidades de hasta 130 km/h en calles residenciales. Condujo por el carril contrario. Utilizó el carril central. Cuando se topó con el tráfico, pisó el freno a fondo y luego se desvió hacia el arcén. En un momento dado, incluso se subió a la acera, desapareciendo bajo un árbol antes de reaparecer por la entrada de una casa. Entonces, llegó el momento que pondría fin a todo, al llegar a un tramo especialmente concurrido. Intentó maniobrar entre los vehículos, pero una camioneta gris se le acercó directamente, bloqueando el Mercedes de frente, parachoques contra parachoques. Alrededor de las 16:15, mientras el sospechoso intentaba esquivar el tráfico en Crenshaw Boulevard y St. Charles Place en Mid-City, un conductor cualquiera detuvo su auto frente al vehículo robado, lo que llevó al sospechoso a entregarse a la policía. Es difícil saber por las imágenes del helicóptero si el conductor de la camioneta era un agente de la ley o simplemente un ciudadano preocupado. Pero una cosa estaba clara: la camioneta no se movía. El sospechoso estaba atrapado. Los agentes de la policía de Los Ángeles sacaron inmediatamente sus armas y rodearon ambos vehículos. Era evidente que les preocupaba un posible fuego cruzado.
Los agentes gritaron a los conductores que circulaban en dirección sur por Crenshaw que salieran de sus autos y se pusieran a salvo. La situación era tensa. El sospechoso había tirado un arma al suelo anteriormente. ¿Tenía más armas dentro? El sospechoso sacó las manos por la ventanilla. Era una buena señal. Los agentes siguieron dándole órdenes, diciéndole que saliera del vehículo. Lo que pasó después fue extraño. El sospechoso no utilizó la puerta. En su lugar, empezó a salir trepando por la ventanilla. Al principio, parecía una forma razonable de mostrar las manos a los agentes y evitar movimientos bruscos, pero luego se quedó atascado. Tenía las manos en el pavimento, fuera del auto. La parte superior de su cuerpo colgaba a medias por la ventana. Sus pantalones se habían enganchado en algo dentro del vehículo durante varios largos minutos. El sospechoso permaneció suspendido allí, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró liberarse. Se dio la vuelta y salió gateando por la ventana, cayendo al pavimento en lo que solo puede describirse como la rendición menos elegante en la historia de las persecuciones. Tras un forcejeo, el conductor finalmente se escurrió del vehículo, dio una voltereta y quedó tendido en el suelo antes de ser finalmente detenido. Alrededor de las 16:20, los agentes de la policía de Los Ángeles, LAPD, intervinieron de inmediato y lo esposaron. Mientras lo esposaban y lo subían a la parte trasera de una patrulla de la LAPD, parecía muy agitado y gritaba a los agentes que lo detenían. La policía arrestó a otras 3 personas por delitos relacionados con el robo o la persecución. La persecución duró más de 1 hora y abarcó múltiples autopistas y calles de Los Ángeles. Sin embargo, al final fueron un desconocido y una pick-up gris los que marcaron la diferencia entre que la persecución continuara o se detuviera por fin. Un tiroteo en la ventanilla de atención al cliente no es algo que uno esperaría, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en un Jack in the Box cerca del aeropuerto intercontinental Bush de Houston en marzo de 2021. Anthony Ramos, que estaba de visita desde Florida, acababa de recoger a su esposa embarazada y a su hija de 6 años en el aeropuerto. Estaba trabajando en Houston tras la ola de frío de 2021. Después de reunirse con su familia, decidieron comer algo rápido antes de ir a casa. Se detuvieron en el Jack in the Box de JFK Boulevard y pidieron un menú combinado en la ventanilla del drive-thru. Les atendió Alania Ford, de 30 años. Pagaron $12.99 por la comida y esperaron a que se la sirvieran. Sin embargo, cuando llegó el pedido, Ramos notó que faltaba algo. Las papas rizadas que debían venir con su combo no estaban en la bolsa. Al recibir su comida, Ramos pidió el artículo que faltaba, pero se lo negaron. Lo que debería haber sido un simple problema de servicio al cliente se convirtió en algo que nadie podría haber previsto. Un video de vigilancia de casi 20 minutos muestra a Ramos y su camioneta roja en una discusión con Ford. La conversación se caldeó y Ford parecía cada vez más agitada. En su segunda salida de la ventanilla del drive-thru, las imágenes de la cámara muestran cómo saca un arma de fuego de su bolsillo y la vuelve a guardar. Otro empleado de Jack in the Box se percató de la tensión creciente e intentó calmar la situación, pero Ford regresó para continuar su disputa con Ramos. Ella empezó a lanzar sobres de ketchup por la ventanilla de la camioneta de Ramos. En un momento dado, Ramos lanzó sobres de ketchup y una bebida por la ventanilla hacia las empleadas. Entonces, otro empleado cerró y bloqueó la ventanilla del servicio de autoservicio. Entonces llegó el momento que convirtió una disputa por unas papas fritas que faltaban en un caso penal. El video muestra a Ford desbloqueando la ventanilla, sacando su arma y apuntando a Ramos. Sacó el arma de la cintura, abrió la ventanilla y comenzó a disparar contra la camioneta de Ramos. El destello del cañón es visible en la cámara y Ramos se alejó inmediatamente a toda velocidad. Dentro de la camioneta, su esposa embarazada, Geraldine Ospina, estaba sentada en el asiento del copiloto, mientras que su hija de 6 años iba en el asiento trasero. Los 3 podrían haber muerto por un pedido de papas fritas rizadas. Afortunadamente, ninguna de las balas alcanzó el vehículo de Ramos y nadie resultó herido. Ford fue inicialmente acusada de agresión agravada con arma mortal, un delito grave, pero más tarde se declaró culpable del cargo menor de conducta mortal, un delito menor.
recibió un año de adjudicación diferida, que cumplió en junio de 2022. Según los registros judiciales, la policía de Houston encontró un casquillo de bala en el lugar de los hechos. Cuando el video se hizo público en septiembre de 2023 como parte de una demanda, Ford se defendió. Afirmó que Ramos la había amenazado y le había proferido insultos racistas, acusaciones que él negó. Sin embargo, el video habla por sí solo. Cuando se le preguntó sobre las imágenes en las que se la ve disparando el arma, Ford dio una respuesta desconcertante. Si escuchas el audio, no se oye el disparo en absoluto. Aunque el video difundido por el abogado de la familia no tenía audio, mostraba claramente el destello del cañón y cómo su brazo retrocedía al disparar el arma. Lo que mucha gente no sabe sobre este caso es que la familia presentó una demanda contra Ford y Jack in the Box. La demanda menciona un antecedente penal previo que Ospina, Ramos y su abogado creen que Jack in the Box debería haber identificado durante una verificación de antecedentes. Su abogado, Randall Callahan, argumentó que una investigación adecuada habría evitado el incidente por completo. La familia presentó la demanda en 2022, solicitando al menos $250,000 por daños y perjuicios. En su respuesta original, Jack in the Box negó todas las acusaciones, afirmando que el restaurante no tenía control sobre terceros como Ford y que no era legalmente responsable de ellos. El trauma ha permanecido con la familia mucho tiempo después de aquel día de marzo. Tras haber viajado a Houston por motivos de trabajo a raíz de una catástrofe, la ola de frío del invierno de 2021, se enfrentaron a otro tipo de catástrofe en el servicio de autoservicio de un restaurante de comida rápida. Todo quedó grabado en un video de vigilancia. Todo sucedió por $12.99 en comida rápida y una guarnición que nunca llegó a la bolsa. Macy's es uno de los grandes almacenes más conocidos de Estados Unidos. Sin embargo, la noche del 4 de abril de 2023, 3 ladrones de la tienda del centro comercial Aventura Mall decidieron llevar a cabo un robo memorable disfrazándose de mujeres. Las cámaras de vigilancia de la tienda captaron todo el incidente cuando los 3 individuos entraron en la sección femenina. Uno llevaba un pañuelo blanco, una camiseta corta azul claro y pantalones capri negros. Otro llevaba una sudadera gris, mientras que el tercero vestía una camiseta sin mangas blanca y pantalones cortos grises. Su aspecto inusual se destacó de inmediato ante la cámara. Se dirigieron directamente a la sección de perfumes y fragancias, donde comenzaron a robar frascos de perfumes caros y a guardarlos en bolsas. Miraban repetidamente a su alrededor para ver si alguien los observaba mientras se movían rápidamente por los pasillos. También dejaron una parte de la tienda revuelta tras intentar robar ropa. Sin embargo, el equipo de prevención de pérdidas de Macy's ya había estado monitoreando sus movimientos de cerca. Los empleados observaron cómo el trío reunía mercancía y se preparaba para irse. Cuando un empleado de prevención de pérdidas intervino para enfrentarse a ellos, la situación se tornó violenta rápidamente. El empleado recibió un chorro de gas pimienta directamente en la cara, lo que le dejó temporalmente ciego. Otra cámara de vigilancia situada cerca de la salida del estacionamiento de la tienda captó a los sospechosos huyendo en un Lexus blanco con vidrios polarizados. El vehículo se alejó a toda velocidad antes de que llegara la policía. El Departamento de Policía de Aventura emitió inmediatamente una alerta de búsqueda para un Lexus blanco del 2014 que coincidía con la descripción. Varias horas más tarde, alrededor de las 23:20, un agente de policía de Lauderhill avistó el Lexus cerca de la intersección de la State Road 7 y West Sunrise Boulevard. El agente intentó detener el vehículo, pero el conductor se negó. El conductor, que más tarde fue identificado como Armani Antoine Green, de 21 años, provocó una persecución a alta velocidad por el condado de Broward. La persecución continuó hasta Davie, donde el vehículo se vio involucrado en una colisión menor en la intersección de Davie Road y Orange Drive. Incluso después del choque, Green no estaba dispuesto a rendirse. Una vez que el vehículo se detuvo, Green y un adolescente huyeron del lugar, lo que obligó a los oficiales a perseguirlos a pie. En cuestión de minutos, ambos fueron capturados y esposados. Un tercer hombre adulto, que también se encontraba en el vehículo en el momento del choque, no fue acusado.
Las autoridades confirmaron más tarde que Armani Green era sospechoso en casos de hurto en tiendas y robos relacionados con el condado de Miami-Dade. Green, quien cumplió 21 años en enero, fue arrestado y ahora enfrenta cargos por hurto en tiendas y robo. Si bien el uso de disfraces en los robos en tiendas no es inusual, la audacia de este caso llamó la atención de los investigadores. Los sospechosos no solo robaron mercancía, sino que también agredieron a un empleado de la tienda, huyeron en un auto y provocaron una peligrosa persecución policial. Vestirse de mujer pudo haber sido un intento de mezclarse en la sección femenina y evitar levantar sospechas mientras buscaban perfumes. Sin embargo, el disfraz se convirtió en uno de los detalles más memorables del caso. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un vecino desagradable? Para Kathy Hesterberg y su familia, que viven en un barrio residencial a las afueras de St. Louis, la pesadilla comenzó en otoño de 2012. Habían vivido tranquilamente en su casa durante 30 años, hasta que un equipo SWAT irrumpió en la casa de su vecino y todo cambió. El hombre que buscaba a la policía era Greg Jennings, un ávido cazador de 48 años y dueño de un negocio local de poda de árboles. Los agentes sospechaban de actividades relacionadas con las drogas, y cuando allanaron su casa, al principio todo parecía rutinario. Sin embargo, Jennings tenía su propia teoría sobre quién había avisado a la policía. Según Kathy, él culpaba a su madre, alegando que ella había informado a un oficial de policía que vivía cerca. A partir de ese día, Jennings se volvió cada vez más agresivo y extraño. Kathy mostró imágenes de video y explicó que él encendía fuego en el patio trasero, produciendo un humo espeso que dificultaba la respiración. Aparecieron cadáveres de ciervos junto a la entrada y en los botes de basura. Ella dijo que su familia nunca sabía lo que se encontraría al llegar a casa. Para documentar el caos, Kathy instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Noche tras noche, Jennings supuestamente se empeñaba en caminar justo por el límite de la propiedad. Según Kathy, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Las cámaras captaron una serie de incidentes inquietantes y extraños. En un video se puede ver a Jennings caminando a altas horas de la noche vestido solo con ropa interior. En otro clip aparece con una caja en la cabeza y dice: «Pensé en venir disfrazado esta vez». Las cámaras eran claramente visibles, pero no lo disuadieron. De hecho, Kathy creía que fomentaban un comportamiento aún más extraño. Llamó a la policía decenas de veces, pero las autoridades a menudo se encontraban lidiando con un comportamiento que oscilaba entre la molestia y la conducta delictiva. Dijo que Jennings parecía entender exactamente hasta dónde podía llegar sin ser arrestado. En sus palabras, los límites de la ley no ayudan a las víctimas, protegen a los acosadores, en lugar de a las víctimas. Tras una importante cobertura mediática, dijo que ambas partes estaban tratando de avanzar hacia una tregua. Mientras tanto, según se informó, Jennings había sido acusado de un delito grave relacionado con drogas, aunque estos cargos surgieron de un caso a más de 1000 millas de distancia, en Miami. Allí, otro paisajista supuestamente estaba causando problemas a los vecinos en una disputa completamente diferente. Francisco Torres dijo que su conflicto con Michelle Agelko comenzó en 2008, cuando despidió a Agelko como su paisajista. Según Torres, esta decisión desencadenó años de acoso. Torres instaló un sistema de seguridad de $70,000 y dejó su trabajo para vigilar las cámaras a tiempo completo. Esperaba pillar a Agelko infraganti y las imágenes acabaron captando lo que Torres describió como el acto definitivo de venganza contra un jardinero. Se vio una camioneta blanca pasando por su jardín, rociando un líquido misterioso por la ventanilla. El césped murió al poco tiempo y nunca se recuperó. Torres creía que el líquido era veneno y dijo que había tanta contaminación que el césped no volvería a crecer. Después de llamar a la policía unas 40 veces en un año, finalmente consiguió una orden de alejamiento contra Agelko. Agelko fue arrestado y acusado de daños criminales y acoso, y actualmente está a la espera de juicio. Cuando los periodistas se le acercaron para pedirle un comentario, respondió brevemente: «No me interesa». La paz solo comenzó a volver a ambas comunidades tras la intervención de los tribunales. 2 vecindarios, 2 hombres e innumerables horas de grabaciones de vigilancia han dejado tras de sí la misma inquietante pregunta: ¿qué pueden hacer los propietarios cuando la ley no puede protegerlos completamente de un vecino infernal?
Y con esto, llegamos al final de este episodio. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Publicamos historias como esta casi todos los días, y créeme, no te las querrás perder. Si no puedes esperar a la próxima publicación, en unos segundos aparecerán más videos en tu pantalla. Haz clic en uno y sigue viendo. Hasta entonces, cuídate. Me voy.